Yeah, good afternoon, everybody. And my name is Harald Schuh. I'm at the German Research Center for Geosciences, GFZ. Buenas tardes a todos, yo soy Harald Schuh y pertenezco al Centro de Investigaciones de Geociencias alemán, GFZ. And there I work as director of the Department 1, Geodesy. Yo allí soy director del departamento número 1 de Geodesia. I'm also president of the International Association of Geodesy. También soy presidente de la Asociación Internacional de Geodesia. And let me first say it's a great pleasure for me being here. Y quisiera decir que es un gran placer para mí estar acá hoy. During my travel to Argentina. En mis viajes en Argentina. And I have to apologize that my Spanish is very low. I speak some Spanish. Tengo que disculparme que mi español es muy malo. Hablo algo de español. But if I try to give this presentation in Spanish, we would need the whole night until tomorrow morning at 8 o'clock. Pero si intentara hacer esta presentación en español, necesitaríamos toda la noche hasta mañana a las 8. Okay, so let's continue in English. Bueno, vamos a continuar en inglés. And let me start with a map which shows our campus on the Telegrafenberg, which means Telegraph Hill, in Potsdam. Vamos a mostrar un gráfico que muestra el campus de la Telegrafenberg, que sería la montaña del telégrafo en Potsdam. And maybe some of you know Potsdam is very close to Berlin, which is the capital city of Germany. A lo mejor muchos de ustedes saben que Potsdam está cerca de Berlín, que es la ciudad capital de Alemania. And already in 1892 there was the Geodetic Institute. Ya en 1892 estaba el Instituto de Geodesia, which in that time was the Institute of Friedrich Robert Helmert. Helmert, maybe you know, Helmert transformation. que en ese momento era el Instituto Helmert, que ustedes ya conocen, de la transformación Helmert. And he was the director, so he was my predecessor. Él era el director, así que él fue mi predecesor. And as you can see, there were other institutes, Astrophysical Observatory, Magnetic Meteorological Observatory. También había otros institutos, el Observatorio Astrofísico, el Observatorio de Meteorología Magnética. See, and that is the entrance, which still exists, and all these buildings still exist. Esa es la entrada que todavía existe y todos los edificios existen todavía. So geodesy has a very long tradition in Potsdam on Telegraph Hill. La geodesia tiene una tradición muy larga en Potsdam. And here you can see the measurement of absolute gravity value in Potsdam was accepted as international reference for more than 60 years. Acá podemos ver que la medida del valor de la gravedad absoluta en Potsdam, que se hizo en 1909, se aceptó como referencia internacional hasta 1971. And these measurements were done in the basement of our building. Son unas mediciones que se hicieron en el subsuelo de nuestro edificio. And that's also a very interesting and funny story about the world's first teleseismic record. Hay una historia muy interesante acerca del primer registro telesísmico del mundo. And this was done by this gentleman, Ernst von Reber-Paschwitz. Fue hecho por esta persona, Ernst von Reber-Paschwitz. Yeah. And he was using an instrument, a pendulum instrument, to record earth tides with a pendulum. Él usaba un instrumento de péndulo para registrar. And once in the morning of April 17, 1889, he came to the institute, and this instrument was in the basement of the institute, and he saw this recording. Y la mañana del 17 de abril de 1889, él llegó al instituto, a la parte de abajo, al sótano del instituto, y vio que se había hecho este registro.
And first, he believed his students wanted to fool him, wanted to make a joke. Al principio él creía que sus alumnos lo estaban queriendo molestar, But he had a second instrument, the same instrument of this type, 400 kilometers further north. pero tenía un instrumento igual a este, 400 kilómetros al norte. And he was traveling to the second instrument, which took him 2 days. Entonces viajó hacia ese segundo instrumento que le llevó 2 días And there he found exactly the same recording. y encontró exactamente el mismo registro. And then two weeks later, he read in the newspaper there was a very strong earthquake in Japan, 10,000 kilometers apart. Y 2 semanas después, él leyó en el diario que había habido un terremoto muy fuerte en Japón a más de 10.000 kilómetros. So it was the first recording of an earthquake over 10,000 kilometers, very long distance, and that's what they call teleseismic. Entonces fue el primer registro de un terremoto a gran distancia, 10.000 kilómetros de distancia, y por eso se le dice telesísmico. And this allowed him to publish the first paper in Nature already in July 25 of this year. Esto le permitió publicar el primer paper en la revista Nature el 25 de julio de 1889. It was the first paper in the journal Nature, and many more publications followed. Fue el primero en alemán y luego siguieron muchas publicaciones más. This is our campus, how it is today. Este es nuestro campus hoy. Here you can still see the Geodetic Institute. Acá se puede seguir viendo el Instituto de Geodesia. There are the other old buildings like the Astrophysical Institute. Acá están los otros edificios antiguos, el Instituto de Astrofísica. This building is also very interesting and very famous all over the world. Este edificio también es muy interesante y muy famoso en todo el mundo. It is the so-called Einstein Tower, Es la torre de Einstein, because Albert Einstein, he used to work 8 years on our campus, porque Albert Einstein trabajó 8 años en nuestro campus and he suggested to construct this tower. y sugirió construir esta torre. And it was designed by a very famous architect around 1920. Y fue diseñada por un arquitecto muy famoso aproximadamente en 1920. The name of this architect was Mendelssohn. El nombre del arquitecto era Mendelssohn. And it was, for his time, almost 100 years ago, it was spectacular. It was a very modern design. Era un diseño muy moderno, pese a que fue diseñada hace tanto Yeah. tiempo. That's why still a lot of students of architecture visit this place and watch this tower. Muchos estudiantes de arquitectura aún hoy visitan este lugar y visitan esta torre. Here you can see a lot of new buildings. Here are most of our colleagues working there. Acá se pueden ver muchos edificios nuevos, la mayoría de nuestros colegas trabajan aquí, But geodesy is still located in this building. pero la parte de geodesia sigue estando ubicada en este edificio. And I go back. When you here are some other numbers given. The annual budget of GFZ is approximately 100 million euros. El presupuesto anual para geodesia es aproximadamente 95 millones de euros. There are 1,200 people working on Telegraph Hill, Tenemos 1.200 personas trabajando, and about half of them are scientists. la mitad de ellos son científicos. And GFZ is member of the Helmholtz Association, Y GFZ es miembro de la asociación Helmholtz, which is the umbrella organization. que es una organización paraguas, digamos, que abarca otras. I will show some more slides on Helmholtz. Luego les voy a mostrar más slides de Helmholtz. Yes. Yeah, here you can see again, it was founded in 1992 Acá se- after the reunification of East Germany and West Germany. Acá se ve que se fundó en 1992, luego de la reunificación de Alemania Oriental y Alemania Occidental.
And it is considered as the national research center for geosciences in Germany. Y es el Centro de Investigación Nacional para la Geociencia en Alemania. GFZ has also several locations in other parts of Germany, GFZ también tiene otras ubicaciones en otras partes de Alemania. as for instance an observatory for geomagnetism in Niemek. Hay un observatorio de geomagnetismo en Niemek. It has also a deep crustal laboratory, deep drilling. Hay un laboratorio de Crustal. cortical de Yeah. profundidad. Yeah, yeah. So it's a deep Movimientos hole, corticales. almost 10 kilometers deep. Almost 10 kilometers. Y va casi 100 kilómetros hacia abajo. And there's also one section which belongs to my department, is in Oberpfaffenhofen, close to Munich. Hay una sección que pertenece a mi departamento, que está en esta ciudad de Oberpfaffenhofen, que está cerca de Múnich, Yeah. Which is on the campus of DLR, the German Space Agency. que está en el campus de la Asociación Espacial de Alemania. And they do tracking of satellites, observation of satellites. Y hacen observación y rastreo de satélites. And as you can see here, there are further research sites, magnetic observatory, and so on, underground laboratory, Y acá, and even in Central Asia. y acá también hay distintos lugares de investigación, un observatorio magnético, un laboratorio bajo tierra, incluso hay un instituto para el estudio de Asia Central. Here, the slide shows the organigram, the internal structure of GFZ. I will not go into detail. Este slide muestra un organigrama, la estructura del GFZ, no voy a entrar en detalles. Just to show you, we have 5 departments, which are the scientific departments. Solo mostrarles que tenemos 5 departamentos, que son los departamentos científicos. Department 1 on geodesy, El departamento 1 de geodesia, Department 2 on geophysics, el número 2 de geofísica, Department 3 geochemistry, el número 3 de geoquímica, Department 4 geomaterials, that's geology, el departamento número 4 que serían geomateriales o geología, and Department 5 called geoarchives. They deal with the surface of the earth. y el departamento número 5 que serían los geoarchivos que tratan sobre la superficie de la Tierra. But let's focus on Department 1, which is our Department of Geodesy. Vamos a enfocarnos en el departamento 1, que es el departamento de geodesia. In our department we have 5 sections. Tenemos 5 secciones. Section 1.1 on spaced geodetic techniques. La número 1, que sería técnicas geodéticas espaciales. 1.2 on gravity field. La 1.2, que sería de campos gravitacionales. 1.3 Earth System Modeling. La 1.3, que sería el modelamiento del sistema de la Tierra. 1.4 Remote Sensing. 1.4, que sería el... ¿Cómo? Sensores remotos. And 1.5 called Geoinformatics. Y el 1.5, que es geoinformática. And of course we have very close collaboration with the other sections, for instance with 5.4 on hydrology. Y por supuesto colaboramos mucho con las distintas secciones, por ejemplo con la 5.4 que es hidrología. Yes. And there are 2 more departments on geotechnologies and geoservices, which do more the operational work. Drilling, for instance. Hay otros departamentos que son los de geotecnología y geoservicio que Yeah. hacen trabajo más operativo, Yeah. Like drilling. como excavaciones. We also have very close cooperation with the universities. También tenemos una cooperación muy cercana con las universidades. As you can see, there are joint appointments of professor positions with all these universities in Potsdam and in Berlin. Tenemos cátedras conjuntas con profesores de todas estas universidades. So all the leading people have a professor position
at one of the universities. Entonces toda esta gente tiene una posición de profesor en algunas de las universidades. For instance, I'm a professor at the Technical University Berlin, Por ejemplo, yo soy profesor de la Universidad Técnica de Berlín, which has a full program of geodesy. que tiene un programa completo de geodesia. And there are also some of us are professors in other cities in Germany or even in South Africa, Delft in the Netherlands, so all over the world. Algunos incluso somos profesores en otras ciudades de Alemania, también en Sudáfrica, Delft, también que es en Holanda, y en otras ciudades del mundo. That's one slide about public outreach and transfer into society. Vamos a hablar ahora del alcance público y la transferencia a la sociedad. And let's just look on the right side. Here we see an example of 2012, of Acá the media presence. tenemos en la columna de la derecha un ejemplo de la presencia mediática en el 2012. For instance, GFZ was mentioned 74 million times in the print media, in newspapers. Por ejemplo, GFZ fue mencionada 74 millones en los medios millones de veces en los medios impresos, 178 million in the radio, 178 millones de veces en la radio and 60 million times in TV. y 60 millones de veces en la televisión. So if you sum this up, you arrive to 312 million Entonces, si sumamos todo, nos da 312 millones citations. de citas. And Germany has about 80 million inhabitants. Alemania tiene 80 millones de habitantes. This means every German citizen got into contact with GFZ 4 times in this year. Esto quiere decir que cada habitante de Alemania estuvo en contacto con GFZ al menos 4 veces en este año. I think it's not so bad. Creo que está muy Alright. bien. We have also a lot of international cooperations, Tenemos cooperación internacional almost all over the world. en casi todo el mundo. As you can see here in South America with Brazil, Chile, and of course also with Argentina. Y en Sudamérica, en Brasil, Chile y por supuesto Argentina. And Africa, Asia, Australia, United States, Canada. En África, en Asia, también en Australia y Estados Unidos. We have to consider the Earth as a system nowadays, Tenemos que considerar a la Tierra como sistema hoy en día. not just concentrating on the geosphere, the solid Earth, No solo concentrarnos en la geoesfera, la Tierra sólida, but also on the hydrosphere, the cryosphere, the atmosphere, the biosphere, and even anthroposphere. sino también pensar en la hidrosfera, la criosfera, la atmósfera, la biosfera e incluso la antroposfera. Anthroposphere is what is made by men, by the people. La antroposfera es la obra del hombre, lo que hace la gente. For instance, on a hill, if there are trees and the people are cutting the trees, Por ejemplo, en una colina, si hay árboles y la gente corta los árboles, this can cause a landslide. esto puede causar un derrumbe, Landslide. un derrumbe de tierra, Yeah. deslave. Yeah. Yeah. Now, yeah. The next slides will give a few information about Helmholtz Association. Esta slide va a dar un poco de información acerca de la asociación Helmholtz. Hermann von Helmholtz was a universal scholar with a sense for the practical. Hermann von Helmholtz era un académico universitario con un gran sentido de lo práctico And by the way, he was born in Potsdam. y nació en Potsdam. And he did a lot of inventions. Maybe some of you know Helmholtz equations, Hizo muchos dynamical equations. Hizo muchos inventos, muchos de ustedes deben conocer la ecuación de Helmholtz, que es la ecuación dinámica. He also invented what I did not know in the past. He invented a mirror which is used by the
how do you call it? Optometrist? Eye doctor. Sí. Yeah. Hizo un invento que no sabía, que es un espejo usado por los optometristas, por los oculistas. Yeah. That's why he's very famous with the optometrist. Por eso él es muy famoso con los optometristas. And Helmholtz Association, the mission is seeking solutions for major societal challenges. La asociación Helmholtz, su misión es buscar soluciones para desafíos sociales importantes. So the main task is develop and operate complex infrastructure and large-scale facilities. Entonces, la tarea es desarrollar y operar infraestructura compleja e instalaciones a gran escala. For instance, big ships for research vessels, research ships. Por ejemplo, barcos grandes para hacer investigaciones, barcos que hacen investigaciones. Big instruments for medical investigation, medical examination. Instrumentos grandes para investigación y exámenes médicos. Or satellites. O satélites. So everything what requires a big infrastructure. Todo lo que requiera infraestructura grande. For the national and international scientific community. Para la comunidad científica nacional e internacional. And of course, the goal is to create wealth for society and industry through transfer of knowledge and innovation. Por supuesto, la idea es crear riqueza para la sociedad y la industria a través de la transferencia de conocimiento y la innovación. Helmholtz has 18 research centers distributed all over Germany. Helmholtz tiene 18 centros de investigación que están distribuidos en toda Alemania. In total, almost 40,000 people staff. Hay 38.000 personas dentro de su staff. About 15,000 are scientists and engineers. Aproximadamente 15.000 son científicos e ingenieros. They also educate a lot of doctoral students. También se brinda educación a muchos estudiantes de doctorado. And the annual budget is 4 billion euros. Y el presupuesto anual es de 4.2 billones de euros. It's really a lot, like a ministry. Realmente es muchísimo. And the research centers, I will show it on the next slide, work in different research fields. Los centros de investigación, voy a mostrar en esta slide, trabajan en distintos campos de investigación. Which you can see here: energy, earth and environment, health, key technologies, structure of matter, transport and space. Acá se puede ver energía, tierra y ambiente, salud, tecnologías clave, estructura de la materia y transporte y espacio. So what would you think we contribute most? To which research field? ¿A ustedes qué les parece? ¿A qué campo contribuimos más? Second, yes, earth and environment, Al of course. segundo, a la tierra y al ambiente. That's our main program, which we contribute. It's called Earth and Environment, Geosystem, the Changing Earth. Este es el programa por el cual nosotros contribuimos a la Tierra y al ambiente. Este programa se llama Geosistema, la Tierra cambiante. And we also contribute to another program that is called Atmosphere and Climate. También contribuimos a otro programa que se llama Atmósfera y Clima. And with a small amount, we also contribute to the geothermal energy. También en una pequeña parte contribuimos con la energía geotermal Within research field energy. en el campo de la investigación de la energía. So geothermal energy is to get energy from underground. La energía geotermal es obtener energía de los subsuelos. These are the satellite missions that were carried out by GFZ within the last 20 years. Estas son las misiones satelitales que fueron llevadas a cabo por GFZ en los últimos 20 años. The first one, called GFZ-1, La primera, GFZ-1, was just a small sphere like a football. era una esfera pequeña como una pelota de fútbol. It had the size of a football Tenía el tamaño de una pelota de fútbol. because it was launched through, maybe some of you remember the Mir station of Russia. Mir was a space station.
Y fue lanzada a través de, a lo mejor ustedes recuerdan la estación espacial Mir, la estación espacial rusa. And the cosmonauts just opened the window and threw the satellites out. Y el cosmonauta simplemente abrió la ventana y tiró el satélite afuera. So it was a small satellite to be tracked by satellite laser ranging. Era un satélite pequeño para ser rastreado a través de láser. Yes. Then the first very successful mission for the gravity field was called CHAMP. Luego, una misión muy exitosa para el campo de la gravedad fue CHAMP. And this was followed by GRACE. Luego seguido por GRACE. GRACE is a tandem mission, 2 satellites. GRACE fue una misión en tándem de 2 satélites. And I have later on a few slides on the results obtained by GRACE. Luego voy a mostrar algunos slides de resultados obtenidos por GRACE. Then we also contributed to a European mission called GOCE. Luego también contribuimos a una misión europea llamada GOCE, GOCE. And remote sensing missions TerraStar X and Tandem X. Luego también contribuimos al Remote sensing. sensores remotos TerraStar X y Tandem X. Swarm, which is a mission for monitoring the geomagnetic field. Luego Swarm, que fue una misión para trabajar en el campo geomagnético. Yes. Nmap is a future remote sensing mission. Luego Nmap, que era de... ¿Perdón? Nmap va a ser, perdón, Future. in the future. Yeah. Nmap va a ser una misión para hacer sensores remotos. And we work very hard on GRACE follow-on. Y también estamos trabajando muy duro en GRACE FO, en el Which 2008. hopefully will be launched in January 2018. Esperamos lanzarla en enero del 2008. También hicimos estudios en mini satélites o pequeños satélites. Yeah, that was the IAG Scientific Assembly of the International Association of Geodesy, which took place in 2013 in Potsdam. Este es el grupo de la Asamblea Científica de TAG que tuvo lugar en septiembre del 2013 en Potsdam. Christina, are you in this photo? Where? Cristina, ¿vos estás en esta foto? A la derecha, abajo. Yeah. We have to identify. Tenemos que identificarte. So it was a big conference which we organized in Potsdam 3 years ago. Fue una gran conferencia que organizamos en Potsdam hace 3 años. That's the so-called Potsdam potato, Esto es lo que se llama la papa de Potsdam, which is a model of the gravity field of the geoid, in fact. lo que es un modelo del campo magnético del efecto geoide, Yeah. del campo gravitatorio, perdón, del efecto geoide. And every time when I get a phone call from a journalist, Y cada vez que me llama un periodista, he or she are asking, do you have a new potato? me Do you have a preguntan new-" si tengo una nueva papa. Of course, so every 1 or 2 years we produce a new model to give it to the journalist. Por supuesto que cada 2 o 3 años producimos un modelo nuevo para dárselos a los periodistas. That's another very interesting project that we established in the last 10 years. Este es otro proyecto interesante que trabajamos en los últimos 10 años. It is a tsunami early warning system. Es un sistema de advertencia temprana de tsunamis. Probably all of you know tsunami, the effect of tsunami. There's a strong earthquake under the sea bottom. Probablemente todos sepan, digamos, el efecto del tsunami, que hay un terremoto fuerte bajo el nivel del mar. Yes. And then the ocean bottom is shifted, is moved very rapidly. Luego el suelo del océano se cambia y se mueve rápidamente. And this can cause a tsunami, a monster wave. Esto puede causar un tsunami por encima de las olas, A monster wave which travels to the
to the coast. que viaja hacia la costa. And as you know, it can kill a lot of people. And this happened, for instance, on December 26, 2004. Such a tsunami killed more than 300,000 people. Por supuesto, estos fenómenos pueden matar a mucha gente. Esto ocurrió el 26 de diciembre del 2004, en donde murieron 3.000 personas. In Indonesia, Thailand, Malaysia. En Indonesia, en Malasia, en China también. And also in India. So a lot of people got killed. And after this event, we, together with the Indonesian host, with the Indonesian institutes, Luego de este evento, junto con los institutos de Indonesia, we developed and established this early warning system. establecimos este sistema de advertencia temprana. So imagine the earthquake epicenter is on this spot. Imaginen que el epicentro del terremoto está en este punto. So we measure the earthquake with the seismometer. Entonces medimos el terremoto con el sismómetro. The deformation is measured with the GPS. La deformación se mide con el GPS. Then we also have tide gauges along the coast. Luego también tenemos mareógrafos a lo largo de la costa. And all the information is transferred to a central warning center. Y toda la información se transfiere a un centro de advertencia central. There are also sensors on the ocean bottom and on the ocean surface. También hay sensores por debajo del océano y en la superficie. And then all information comes together at the warning center, Y toda la información se une en el centro de advertencia, where a modeling has to be carried out and a simulation. donde se hace un modelo y una simulación. At the end of the simulation, we want to know which size of tsunami we will get. Al final de la simulación queremos saber qué tamaño de tsunami vamos a obtener. And depending on this result, a warning should be sent to the people living on the coast. Y dependiendo del resultado, enviamos una advertencia a la gente que vive en la costa. You can imagine this needs a lot of capacity building. We have to educate the people. Se imaginan que esto necesita mucha capacidad de construcción. Tenemos que educar a la gente. What to do in case of a warning. ¿Qué hacer en caso de una advertencia? And for instance, everybody got a survival kit Todos tienen un kit de supervivencia with an emergency vest con un chaleco de emergencia and a torchlight and so on. y una linterna. And people now know where to go, where to run, where to move when there's a warning. Y ahora la gente sabe a dónde correr, a dónde moverse cuando hay una advertencia. And you can also imagine it is very critical if you send out a false warning. También pueden imaginar que es muy crítico si se manda una falsa advertencia. So one time is okay, Una vez está bien, maybe two times also still okay, a lo mejor dos but veces the está third time bien, nobody will follow. pero la Nobody. tercera vez nadie la va a seguir. We know it from our fire alarm in our building, Sabemos por la alarma de incendios del edificio. which had an alarm 2 times a year and everybody ignored it. Tenemos alarma 2 veces al año y todo el mundo la ignora. So it's very critical. And so far, in the last 10 years, there were 3 times a warning was sent out to the people. En los últimos 10 años se enviaron 3 alarmas a la gente After a medium-sized earthquake. luego de un terremoto mediano. So it was the tsunami which followed the high wave was not extremely high, but it was high enough that the people noticed it was worth moving to the higher hill. El tsunami que siguió no fue extremadamente alto, pero fue lo suficientemente alto como para que la gente lo vea y pueda, digamos, moverse a la colina. Yeah. We operate Earth system observatories all over the world. Tenemos observatorios de sistemas terrestres en todo el planeta, en todo el mundo. In particular in regions which are interesting in terms of geophysics and plate tectonics.
en particular en regiones que son interesantes con respecto a la geofísica Plate tectonics. Plate y placas tectonic. tectónicas. Yeah. For instance, in Chile, as you know, there are a lot of earthquakes in Chile, Por- causing a big earthquakes, big tsunamis sometimes, Por ejemplo, big deformation of the earth. en Chile hay muchos terremotos, esto causa incluso grandes tsunamis y grandes deformaciones en la tierra. Also in Turkey and in Central Asia. También en Turquía y en Asia Central. So altogether we operate about 500 GNSS, GPS stations and seismometers. Entonces, aproximadamente manejamos 5.000 estaciones de referencia de GPS y GNSS. Now, in the last part of my presentation, I will present a few highlights from the 5 sections of my department, of the geodesy department. Okay? En esta última parte de la presentación voy a mostrar algunos puntos destacados de mi departamento, que es el departamento de geodesia, y de todos los otros departamentos también. So, in the section 1.1, Space Geodetic Techniques, En la sección 1.1, técnicas geodéticas espaciales, a very new, very interesting application is called GNSS reflectometry. hay una aplicación muy interesante que se llama GNSS reflectómetro. All of you know GPS and GNSS, Global Navigation Satellite Systems. Todos ustedes conocen el GPS y el GNSS. And let's assume we have here the receiver, maybe on an airplane, Tenemos acá el receptor, a lo mejor en un avión, por ejemplo, which is receiving the direct signals of the GPS satellite. que recibe las señales directas del satélite de GPS. But the receiver also receives signals that were reflected at the surface of the ocean. El receptor también recibe señales que se reflejan de la superficie del océano. And you can bring the direct signal and the reflected signal to interferometry. Entonces se puede unir la señal directa y la señal reflejada en el reflectómetro Or interference. o en la interferencia. And from the interference pattern, Y del patrón de interferencia you get information about the waves, hay información acerca de las olas, about the ocean tides. acerca de las mareas. When you do it above ground, you get even information about the soil moisture. Cuando se hace sobre tierra se puede tener incluso información sobre la humedad del suelo. Which, as I learned, is a very interesting parameter, for instance, for farmers. Yo me di cuenta que es un parámetro muy nuevo y muy útil para los agricultores. Yeah, because they want to know about the soil moisture, about the water, and when they want to do farming, they want to get this information. Quieren obtener la información de la humedad del suelo para ver cuándo cosechar, el tipo de humedad que hay. So here are some general applications given, for instance, also for tsunami wave measurement, for ocean tides and ocean currents, and it can even be applied above lakes and rivers. Acá hay algunas aplicaciones, por ejemplo, para medir olas de tsunamis, también para medir mareas dentro del océano y corrientes, y también para lagos y ríos. We did some very interesting tests of reflectometry above the Mediterranean Sea. Here you see Italy. Hicimos una prueba muy interesante con el reflectómetro en el mar Mediterráneo. Acá se puede ver Italia, por ejemplo. And we put the GPS receiver on this airplane, which is called Halo. Y pusimos el receptor de GPS en un avión que se llama Halo. And we flew down to the south and back and so on. Y volamos al sur, después volvimos, etcétera. We also did some interesting tests on Mekong Delta, on the river in Vietnam. También hicimos una prueba muy interesante en el delta del Mekong, que es un río en Vietnam, To monitor the height of the river, of the water level. para medir la altura del río, el nivel del agua. I think it could also be applied here for your river. También se podría aplicar acá para el río Yeah. de ustedes.
would be very interesting because the accuracy is very high, a few centimeters only. Sería muy interesante porque la precisión es muy alta, la diferencia es apenas de unos pocos centímetros. And what I would also like to mention is project that will hopefully carried out on ISS, which is the International Space Station, which is orbiting around the Earth. También quiero mencionar un proyecto que esperemos que se lleve a cabo, que es en la ISS. ISS son las siglas para la Estación Espacial Internacional. We will put a GPS receiver on the ISS. Vamos a poner un GPS, un receptor de GPS en la ISS, Which again, with this method of GNSS reflectometry, will record the direct signals and also the reflected signals. También con este método de reflectometría va a tomar las señales directas y las reflejas. And the main goal is to get information about the heights of the waves, the height of the waves. La meta principal es obtener información acerca de la altura de las olas, Because the height of the waves corresponds to the winds. porque la altura de las olas corresponde al viento. And for meteorologists, it's a very important information, the strength of the winds, Para- global winds. Para los meteorólogos es muy importante la información de la fuerza de los vientos. Yeah. I would also like to mention the very long baseline interferometry, VLBI. También, Who of you knows about VLBI? Has ever heard about VLBI? Little? también quisiera mencionar el interferómetro de la base larga, que la sigla en inglés es VLBI. ¿Alguien lo conoce al VLBI? Yeah? Please say yes, because it's my main interest. Digan que sí porque me interesa que lo digan. Thank you. No, it's a very special technique. You need at least two big radio telescopes, big Sí. antennas. Es una técnica muy interesante, se necesitan al menos dos grandes antenas. And what you record are signals from an extragalactic radio source. Lo que se registran son señales de una fuente de radio extragaláctica. The signals have been traveling about 10 billion years. Las señales han estado viajando por 10 billones de años. What we record today happened 10 billion years ago. Lo que registramos ahora pasó hace 10 billones de años. Billion, milliard, billion. Billions. Billions. How did you Billones. translate? How did you translate? Billones. Yeah, billion. But do you have milliard? You have milliard? Milliard? Sorry? Do you have Million and billion. do you have million? And I said billion. Yeah. Billones, 1000 millones. Ujú. No, 1000 millones. Yeah. Exactly. Yeah. 1,000 million. 1,000 million years. 10 times 1,000 million years. So the signals were sent out briefly after creation of our universe. Las señales han sido enviadas desde la creación del universo, Before the Earth existed. antes de que existiera la Tierra. And in fact, what we want to measure for geodesy is the distance between the two stations. Lo que queremos medir en cuanto a la geodesia es la distancia entre las dos estaciones. And today it is possible to determine this distance with a very high accuracy. Y es posible determinar esta distancia con una precisión muy alta. 6,000, 8,000, 10,000 kilometers with an accuracy nowadays we are in the range of 5 millimeters. En una distancia de 6.000, 8.000 o 10.000 metros tenemos una precisión de 5 milímetros. 5 milímetros. Cinco, sí. And we want to achieve the millimeter, 1 millimeter, Y queremos lograr una precisión de 1 milímetro, which is a very ambitious goal. que es una meta muy ambiciosa.
It also allows to determine the Earth orientation parameters, También rotation of the Earth. permite obtener los parámetros de orientación de la Tierra. La sigla en inglés es EOP. Like rotation of the Earth La rotación de la Tierra and polar motion. y el movimiento polar. We can also determine atmospheric parameters, troposphere and ionosphere. También podemos determinar parámetros atmosféricos como la troposfera y la ionosfera. And what I have not shown on the slide, but what we are doing, what I have not shown on this slide, Lo but que what no- we are doing, Lo que no he mostrado en este slide, pero estamos haciendo, we can also observe with the two antennas a satellite. podemos ver podemos ver las dos antenas y el satélite. As for instance, a GPS satellite. Un satélite de GPS. To connect the GPS system to the celestial reference frame. Para conectar el sistema de GPS en un marco de referencia celeste, Which is realized by these extragalactic radar sources. que esto se hace a través de estas fuentes extragalácticas. Now, before I come to the end, I will show you some very interesting results about GRACE and GRACE Follow-On, which are the twin satellite missions that I already mentioned in my first slide showing the satellites. Antes de la parte final, quisiera mostrar algunos resultados acerca de la misión satelital GRACE. Son estos satélites mellizos que hemos mostrado en la primera parte. GRACE was launched almost 15 years ago in March 2002. Fue lanzado aproximadamente hace 15 años, en marzo del 2002. And GRACE Follow-On will hopefully be launched in January 2018. Y la continuación de GRACE esperamos lanzarla en enero del 2018. The two satellites are orbiting around the Earth Los dos satélites están orbitando alrededor de la Tierra in an altitude of about 450 kilometers. en una altitud de 4.500 kilómetros. And what we measure very precisely is the distance between the two satellites. Y van a medir muy precisamente la distancia entre los dos satélites. And the basic principle you can see here. Acá se puede ver lo básico. For instance, let's assume the two satellites are flying to the right. Supongamos que los dos satélites están volando hacia la derecha. Then GRACE B would be attracted by these high mountains. GRACE B estaría atraído por estas montañas altas, So the distance is getting longer. entonces la distancia se alarga. Okay, let's assume GRACE B is flying further to the right. Then GRACE A is also coming close to the mountain. Supongamos que GRACE B sigue volando hacia GRACE B sigue volando hacia la derecha y GRACE A es ahora la que se acerca a las montañas. Then the distance is getting shorter. Entonces la distancia se acorta. If both satellites continue to this direction, Si ambos satélites continúan en esta dirección, then GRACE A is pulled back by the mountain. entonces GRACE A se ve atraído por la montaña. And the distance is getting even longer. Entonces la distancia se alarga aún más. So the distances between the two satellites are continuously changing. La distancia entre ambos satélites cambia continuamente. And if you do these measurements over several days, months, years, Si se hacen estas mediciones en un periodo de días, meses o años, you can also monitor if there was a change of the mass. For instance, if the ice on these mountains was melting. se puede ver si hubo un cambio en la masa. Por ejemplo, si el hielo de las montañas se estaba derritiendo. Please keep in mind that the distance, which is about 220 kilometers, is measured with an accuracy of a few micrometers. La distancia, que es aproximadamente de 220 kilómetros, se mide con una precisión de unos pocos micrómetros.
This corresponds to a tenth of the thickness of a human hair. Esto sería la 10ª parte del grosor de un cabello humano. And from these measurements, we get information, for instance, about change of the water level in the Amazonas Delta. Con estas medidas, por ejemplo, medimos un cambio en el nivel del agua en el delta del Amazonas. So you can see here monthly solutions, January, February, March, April, May, June, and so on. And you can see the maximum is in about March, April, May. The minimum is in September, October. Tenemos acá una medida mensual y podemos ver que el máximo está entre los meses de marzo, abril y mayo y la mínima entre septiembre, octubre y noviembre. So we can obtain very interesting information about the time variable gravity field on monthly and even weekly scales. Entonces podemos tener información muy interesante en la variable del campo gravitacional en una escala semanal o mensual. And this can be used for hydrology, oceanography, glaciology, geophysics and geodesy, of Y course. esto puede ser usado en hidrología, oceanografía, glaciología, geofísica y por supuesto en geodesia. And maybe you should know that the ladies from this university here, Professor Christina and her team, they are very active in this field. Deben saber que las damas de esta universidad, especialmente la profesora Cristina y su equipo, están muy activas en este campo. And they obtained very interesting results. Y van a obtener resultados muy interesantes. Secondary mission goal, just briefly to mention, is also sounding of the atmospheric parameters. Una misión secundaria es sondear los parámetros de la atmósfera To get information about temperature and the humidity. para tener información acerca de la temperatura y la humedad. So now before I come to the end, I show some very new results which are really interesting about the terrestrial water storage. Antes de llegar al final voy a mostrar algunos resultados que son muy interesantes acerca del TWS, que sería almacenamiento total de agua. La sigla en inglés es TWS. And drought and groundwater depletion in the Colorado River Basin. Esto sería la sequía y la falta de agua en en la cuenca del río Colorado. Esto fue medido por Grace, Here del agua subterránea. you can see the Lake Powell, which is a big Powell in the Colorado, a big lake in Colorado. Acá se ve el lago Powell, que es un lago muy grande en el estado de Colorado. And you can see how the water level changed from 2000 to 2007. Y se ve cómo cambió el nivel del agua del 2000 al 2007. Until 2014, we got further decrease of the water level. Hasta el 2014 hubo una baja aún mayor en el nivel del agua. Now only 42% of the lake is filled with water compared to 2000. Ahora solo el 42% del lago está lleno de agua en comparación con el 2000. And but what is even more dramatic is the change of the groundwater, Lo que es incluso más dramático es el cambio en el agua subterránea, which you cannot see when you look on the lake, on the level of the lake. que es algo que no se puede ver cuando se miden los niveles del lago. And this can only be monitored with a mission like Grace. Solo puede ser monitoreado a través de una misión como Grace. And the result is that during this period from 2010 to 2014, the groundwater, loss of groundwater accounted for 50 cubic kilometers. Durante este periodo, entre 2010 y 2014, la sequía sostenida Of the total 65 cubic kilometers. dio cuenta de una pérdida de 50.1 kilómetros cúbicos del total de 64.8 kilómetros cúbicos. Yeah. So this rapid rate of depletion of groundwater storage far exceeded the rate of depletion of the lakes Powell and Lake Mead.
Este nivel rápido de pérdida de almacenamiento de agua subterránea excedió el promedio de la pérdida del lago Powell y del lago Mead. So that's the drought you cannot see. You cannot see on the surface. Esa es una sequía que no se puede ver en la superficie. And as you know, groundwater is a very important factor for public water supply. Y por supuesto, el agua subterránea es un factor muy importante en la provisión de agua pública. And here we can see some other examples. That's, for instance, here in the region Guarani Aquifer. Acá vemos otros ejemplos. En esta región podemos ver el acuífero Guaraní, Where we also have a very dramatic loss of groundwater. en donde hay una pérdida muy dramática de agua subterránea. Some other example in India, Hay un northern India, Hay un ejemplo en el norte de India también, where the farmers, they are pumping water out of the ground and the groundwater is decreasing more and more. en donde los agricultores están bombeando agua del suelo y esto hace bajar los niveles de agua subterránea. That's in Australia. That's what we have already seen in Colorado, in the Hay United States. Una en Australia, esta que ya vimos en Colorado, en Estados Unidos. Oh, that's also very, very fast and very dramatic in Iran, Acá hay una muy rápida y muy dramática en Irán, where the farmers nowadays, they have to drill 100 meters to get en water. donde los agricultores tienen que ir 100 metros hacia abajo para buscar agua. And also in China, same phenomenon. También en China ocurre el mismo fenómeno. There are some other regions where we have an increase of groundwater. Hay otras regiones donde hay un aumento de agua subterránea. So all this information can only be obtained from a mission like GRACE and in future GRACE Follow On. Toda esta información solo se puede obtener a través de una misión como GRACE y en el futuro GRACE a continuación. So what I did not mention before was that GRACE originally was projected for a lifetime of 5 years only. Y ahora lleva cerca de 15 años. And hopefully we still can celebrate its 15th anniversary next year in March. Y esperemos que en marzo podemos celebrar el aniversario número 15, Because the batteries are getting very low and the instruments are getting very weak. porque las medidas beta están bajando y los instrumentos se están debilitando. And that's why we need GRACE Follow On, which is the Follow On mission to continue with this time series. Por eso necesitamos GRACE la continuación para que siga con esta misión en el futuro. Okay, very, very briefly to make it, to conclude, section 1.3 in our department, Earth System Modeling. That's a very busy slide. Muy rápidamente, para ir concluyendo, la sección 1.3, el modelo del sistema de tierra. Esto es una slide muy completa. Yeah, it is just to show you when you want to model what's going on in the system Earth. It is getting very complex. Esto es para mostrar que si uno quiere crear un modelo del sistema de la Tierra, que es un sistema muy complejo. You have the atmospheric effects, you have oceanic effects. Tenemos efectos atmosféricos, tenemos efectos oceánicos. You have effect of vegetation, groundwater, snow, post-glacial land uplift, tectonic plate motion, volcanism, earthquakes. Tenemos efectos en la vegetación, en el agua subterránea, la nieve, los postglaciales, movimientos de placas tectónicas, el volcanismo, los volcanes, obviamente, los terremotos. See. And in fact, you have to model all these errors. Uno tiene que hacer un modelo de todos estos errores. No, errors. Flechas. Ah, flechas. Errors. Sorry. And at the end, to arrive the full picture. Llegar a una figura completa. And but it's very complicated, as I said. So it requires a lot of complex, difficult equations, big computer. Muy complicado y se necesitan de ecuaciones muy complejas, trabajo en computadora.
But we do our best. pero hacemos esto. Okay, and very briefly, remote sensing are also working on a satellite, which will allow a lot of new applications for which are given here to monitor land use processes, soil degradation, mineral exploration, natural processes. Bien, rápidamente, la sección 1.4, que son los sensores remotos. Entonces vemos un montón de aplicaciones que podemos ver aquí al costado, por ejemplo, los procesos del uso de la tierra, la degradación del suelo, la exploración mineral, los procesos de naturaleza extrema. And maybe this is more interesting in geoinformatics. What are we doing in geoinformatics? The goal is to enhance, adapt concepts from computer science for application in our field, in geosciences. A lo mejor esto es un poco más interesante. Esto es la sección de geoinformática. La meta aquí es mejorar y adaptar los conceptos de las ciencias de la computación para aplicarlos a las geociencias. And the focus is to develop, for instance, methods for data mining. Y el foco, por ejemplo, es desarrollar información para trabajar con los datos. It's called data mining. So to get the important information, we have a lot of data nowadays. Every day we gather billions of data. Para obtener información importante, tenemos un montón de datos hoy en día. Tenemos millones de datos que obtenemos diariamente. For instance, also to apply visual analytics methods. También aplicar métodos de análisis visual. To improve the information extraction from the geoscientific data from various sources. Y mejorar la extracción de la información geocientífica de varias fuentes. For instance, to answer the question, what are the prominent patterns in space and time on such a picture? Por ejemplo, para responder a la pregunta, ¿cuáles son los patrones prominentes en espacio y tiempo? Por ejemplo, en esta figura. That was an overview of what we are doing at GFZ, and I thank you very much for your attention. Thank you. Esto es una visión general de lo que hacemos. Muchas gracias por la atención. And of course, I would be very interested to answer some questions. Por supuesto, me interesa responder algunas preguntas. ¿A qué se debe, se supone, la baja en la reserva del acuífero guaraní? What are the causes of the depletion of the Guarani aquifers? Maybe you can answer. Es lo que estamos tratando de averiguar, en realidad. Estamos trabajando en eso. Específicamente no hay el problema obvio de otras partes donde hay, creo, en el acuífero guaraní, gran extracción de agua subterránea, como hay en Irak, por ejemplo. En Brasil sí, por ejemplo. Hay mucha extracción, digamos, de forma ilegal y sin ningún tipo de control. Esa es una causa. También está muy relacionado con el tipo de suelo, cómo fluye el agua. Está muy vinculado también con eventos climáticos extremos relacionados con el niño y la niña. Todo eso afecta la cantidad de agua que está disponible en el acuífero. Perfecto, pero esa pérdida en el acuífero, ¿es un fenómeno que se prolonga en el tiempo de manera manifiesta o es puntual, sube o baja? ¿O hay una tendencia? No, hay una tendencia negativa. Hay una tendencia negativa, sí. Y no sé, lo que pasa es que con estas herramientas uno lo empieza a detectar a partir del 2002. A lo mejor viene desde antes. Pero esa disminución es pronunciada y progresiva desde el 2002, lo mismo que en la zona de los hielos de la Patagonia. ¿Alguna otra pregunta? Personal question. ¿Cuál es su formación de grado universitaria y qué doctorado o ha estudiado para llegar a ser el director de la International Association of Geodesy?
Yes, yes. I studied geodesy in Bonn, in West Germany. Geodesia en Bonn, en Occidental, Which has a very good education, geodesy. que tiene un buen educación en geodesia. And then I did also my doctor at this university in Bonn. Hice también mi doctorado en la Universidad de Bonn. And after this, I worked a few years as an assistant professor at the university. Luego trabajé unos años como profesor asistente en la universidad. Then I moved to the German Space Agency Luego me fui a la Agencia Espacial Alemana for 7 years, por 7 años, which was a very good training for que me. fue un entrenamiento muy bueno para mí. And then I moved to Munich to the German Geodetic Research Institute. Luego fui a Múnich, al Instituto Alemán de Investigación Geodética. And there I was leading a division of Earth rotation. Ahí era líder de una división de rotación de la Tierra. And before I moved to the Technical University Vienna, Austria, Antes fui a la Universidad Técnica de Viena, en Austria, as a full professor. como profesor titular. And I worked there for almost 13 years. Trabajé ahí durante 13 años, Before I moved to GFZ 4 years ago. antes de ir a GZF hace 4 años. Because if you want to do global geodesy, Si uno quiere hacer si uno quiere trabajar en geodesia global, you need to have international collaboration. It is only possible with international partners. se necesita colaboración internacional. Solo es posible con socios internacionales. What, by the way, is very nice to have good friends all over the world. Que también es muy bueno tener buenos amigos en todo el mundo. So I also started to work in the International Association of Geodesy and other international organizations like the International GNSS Service. It doesn't work. También empecé a trabajar en la Asociación Internacional de Geodesia y en otras asociaciones internacionales. And so after a while, if you don't take care, they will elect you as president. Y después de un tiempo, si te descuidas, te eligen presidente. So this happened to me. Yeah. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que se produce un temblor y llega el evento a la orilla del continente? ¿Por qué velocidad se propaga generalmente? When the earthquake takes place and the event reaches the shore. Yeah. So, you know, the earthquake, the waves need usually, I think, about half a minute for 100 kilometers. La ola necesita. Let's see if I can try it without the mic. Okay. La ola necesita medio minuto para avanzar 100 kilómetros. So there's still some time. If it is 200 kilometers, we have 1 minute. Si ya son 200 kilómetros. For the video. So, entonces, si son 200 kilómetros, se necesita 1 minuto. That's from the earthquake. So 1 minute or sometimes 2 minutes is time enough to close some time critical dam, for instance, or electrical power. Entonces, 1 o 2 minutos es el tiempo que uno tiene para cerrar cuestiones críticas, por ejemplo, una represa o una usina. Electrical top power plant. Yeah. And for the tsunami is traveling much slower.
For the tsunami, it depends on the distance. We have half an hour. We have half an hour. We have 1 hour, depending on the distance. For the tsunami, we have much more time. Para el tsunami hay mucho más tiempo. Depende de la distancia, media hora aproximadamente. ¿Cuál es el tiempo que les lleva a ustedes recibir la señal cuando se produce, que se recibe la señal, se evalúa el impacto y se transmite a la sociedad de la alerta, ¿verdad? We want to do it within less than 20 minutes, which is usually time enough. Queremos hacerlo en menos de 20 minutos, que es tiempo suficiente. And maybe I should. So let's say from here to there, the tsunami takes about 1 hour. De allí hasta allí el tsunami lleva más o menos 1 hora. And we also do some measurements on the ocean surface. También hacemos algunas medidas en la superficie del océano, Which are entered into the modeling. que entran al modelo. And we also measure the pressure on the ocean bottom. También medimos la presión en el agua del océano. So in fact, there's time enough. After 20 minutes, 30 minutes, we know there will be a strong tsunami, yes or no. Hay tiempo suficiente, entre 20 minutos y 30 minutos sabemos si va a haber un tsunami fuerte o no. En los que ya ocurrieron, esta tecnología todavía no estaba. In the ones that already took place, this technology was not present. Was not present. No. No estaba. Unfortunately not. Lamentablemente no. Use them. Quería saber si este sistema GRACE también medía el cambio climático, o sea, derretimiento de hielos polares, glaciares, y aumento del nivel del mar en todo el mundo. Mm-hmm. Yes, it does. We got very interesting results, also very, let's say, critical results in Greenland, for instance. Sí, muestra resultados muy interesantes y muy críticos, sobre todo en Groenlandia. That the ice of Greenland is melting significantly. El hielo en Groenlandia se está derritiendo de forma significativa. There is also melting in the Antarctica. También hay derretimientos en la Antártida, Not so strong as in Greenland, no tan fuertes como en Groenlandia, but in total, the melting of ice has contributed to the increasing rise of sea level. pero en total el derretimiento de los hielos ha contribuido al aumento del nivel del mar. And this increase of the sea level rise in the last 20 years is now in the range of 3.5 to 4 millimeters per year globally. Este aumento del nivel del mar en los últimos 20 años es de aproximadamente entre 3 y 4 milímetros por año. In the last 100 years, it was 1 millimeter per year. En los últimos 100 años era solo de 1 milímetro por año. And now we are around 3.5 millimeter per year. Y ahora estamos aproximadamente en 3.5 milímetros al año. Así como los tsunamis también pueden prever o pueden predecir la formación de un huracán y si lo hacen, cómo prever, cómo hacer el estudio, ¿no? Can you foresee hurricanes as you do with tsunamis? Yeah.
Hurricanes, yes. But they can be monitored, hurricanes, but it's not a task for us. Los huracanes pueden monitorearse, pero no es tarea nuestra. So as you know, from TV, sometimes we see the hurricanes, which we can observe from satellites, but not from our satellites. En televisión se pueden ver los huracanes que se ven desde los satélites, pero no de nuestros satélites. The lady. Yo quisiera saber cómo subvenciona el mundo esto. Talk to the micro. Quisiera saber cómo ustedes obtienen dinero para hacer todo lo que están haciendo. How do you get the money to do everything you're doing? For this, we get about 65% from the government 65% viene del gobierno and 35% we got from other sources. y 35% de otras fuentes. For instance, from European Union, Por ejemplo, la Unión Europea, also from industry, también de la industria, which are interested in some projects. que están interesados en algunos proyectos. And so in total, of course, we always fight for money, Por supuesto, siempre peleamos por el dinero, but we are satisfied what we get. pero estamos satisfechos con lo que obtenemos. For instance, such a satellite mission like GRACE Por ejemplo, una misión de satélite como GRACE is really expensive. es muy cara. Yeah. So you cannot believe. And we had big problem now with the launch of the satellite Y tenemos ahora problemas con el lanzamiento del nuevo satélite, of Graceful On because it was supposed to be launched in Russia. con el seguimiento de GRACE, porque se suponía que se iba a lanzar en Rusia. And now because of all the political conflicts, it's ahora- not possible anymore. Y ahora por los conflictos políticos eso ya no es posible. And it was launched, the launch company was a Ukrainian-Russian company. Y la empresa de lanzamiento era una empresa ucraniano-rusa. And we signed the contract before all the trouble, before all Y the war. firmamos el contrato antes de todo el conflicto. And now, at the end, we have to move the launch from Russia to California, Y ahora tenemos que mover el lanzamiento de Rusia a California, which is more expensive and costs more funding. lo cual es más caro y cuesta más dinero, obviamente. So money always plays a role. El dinero siempre juega un papel. Yeah. ¿De cuánto dinero se habla? How much money you're talking about? We needed for the additional cost, we need 17 million euros additional cost. Para los costos adicionales, 17 millones de euros. So it's really a high amount of money. Es una alta suma de dinero. But what I would also like to mention here is a lot what we are doing has not a, we cannot charge money for it. Pero también quisiera mencionar de que mucho de lo que estamos haciendo nosotros no podemos cobrar dinero por eso. But it has a very high benefit for society. Pero tiene un alto beneficio para la sociedad. For instance, with respect to climate change, global change, Con respecto al cambio climático, por ejemplo. and also, for instance, GPS orbits, to determine GPS orbits. También para determinar las órbitas del GPS. Everybody of us is using the cell phone, Todos nosotros estamos usando los celulares, which relies, to determine your position, relies on GPS orbits, que para determinar nuestra posición confían en las órbitas del GPS, which are, for instance, determined by us. que están determinadas por nosotros. And we contribute to the International GNSS Service, Y contribuimos
con el servicio internacional de GNSS to get very precise satellite orbits of GPS. para tener información precisa de las órbitas o del GPS también. And everybody has a benefit from using your navigation system in your car or in your cell phone. Y todo el mundo se beneficia de nuestros sistemas de navegación en el auto o en el celular. El tema de los microsatélites, ¿es una tendencia o una investigación más? Microsatellites. Yeah. Yeah. That's here. So the microsatellites offer a lot of new applications Los microsatélites ofrecen muchas aplicaciones nuevas because they are much cheaper. We just talked about money. porque son mucho más baratos. Acabamos de hablar de dinero. So this satellite costs about 220 million euros, the two satellites. Este satélite cuesta aproximadamente, 220 million. 220 millones de euros. There are mini satellites which just cost 3 million or 5 million. Los mini satélites cuestan solamente entre 3 y 5 millones. So for the same price, we could build 20, 30, 40 small satellites. Por el mismo precio podemos construir 20, 30, 40 mini satélites. Of course, they don't allow so many different instruments. Usually they don't have their own battery, no power. Al principio parecería que no tienen muchos instrumentos y tampoco tienen su propia batería, no tienen su propia energía. But if we have 20 or 40, we have a lot of the geometry is much better. We have a lot of satellites everywhere. Pero si tenemos 20, 30, 40, hay muchos satélites en todos lados. So I'm personally very much interested in these small satellites. Entonces estoy muy interesado personalmente en estos satélites pequeños. Gentlemen. ¿Hay alguna legislación que regule tener satélites en el espacio? Is there any law that regulates having satellites in space? Yes. Sí. But the main problem is the trash space debris. El problema principal es la basura en el espacio. Thank you. Which is really getting problematic. Que se está volviendo problemático. People do not just cause a lot of pollution on the earth, they cause also pollution in space. La gente no solo contamina la Tierra, sino que también contamina el espacio. And maybe you heard that last year it happened first time that 2 satellites crashed in space. El año pasado pasó por primera vez que 2 satélites chocaron en el espacio. ¿Qué tipo de basura What type of debris is there in space? Oh, a lot of used satellites. Satélites usados And which exploded, and there are, que explotaron. It's crazy. If you look on the satellite trash on the space debris, it's really frightening. Es una locura y da miedo ver toda la basura que hay con respecto a los satélites ahora. Big pieces. Piezas grandes. Which is also danger for the astronauts on the space station. Que también es un peligro para los astronautas en la estación espacial. Once I saw the window of the former space station, which is 10 centimeters thick. Una vez vi la ventana de una antigua estación espacial que tiene un grosor de 10 centímetros. And it had a kind of crater of 7 centimeters. Y tenía una especie de cráter de 7 centímetros. Because it was hit by space debris. Porque fue golpeada por basura espacial. Yeah. Is there any danger that they might fall? Space debris usually they burn in the atmosphere. Usualmente se queman en la atmósfera. Yeah. There's a gentleman. Buenas tardes.
¿Qué precisión tiene el modelo de ondulación geoidal a nivel mundial? ¿Qué precisión tiene el modelo de ondulación geoidal? Globally 10 centimeters. Christina, 10 centimeters? 10 centímetros Average. en promedio. Yeah, 10 centimeters for the globe. In Germany, we do not have so many mountains, and we have very precise data. In Germany, we are in 1 centimeter, but globally 10 centimeters. There are still some coastal lines where it is maybe half a meter. En Alemania no tenemos muchas montañas, así que tenemos una información mucho más precisa, así que en Alemania es solo de 1 centímetro. E incluso en algunas líneas de la costa llega a ser de medio centímetro. Yeah, medio meter. Half a meter. Perdón, metro. ¿Está disponible para usarlo, para verlo? Is it available to use it, to see it? The global model. El modelo global. The local. Local, I don't know, Argentina, you know the precision. ¿Qué es lo que tiene el modelo global? O sea, para consultarlo en una zona chica. Sí, está en la página del GGZ, en el website. Sí. Poder elegir un montón de modelos y descargar. A lot of models. Yeah. Mm-hmm. I would like you to mention about the AGO Center in La Plata. Yeah. I want to tell something about that because a lot of people doesn't know. Yeah, that's a very interesting project. It is called AGO, Argentinian German Geodetic Observatory. El Observatorio Argentino-Alemán Geodético, la sigla es AGO. And it contains all space geodetic techniques. Y contiene todas las técnicas geodéticas espaciales. Several receivers of GNSS satellites. Varios receptores de satélites de GNSS. Also a laser system. También un sistema de láser. Coordinates of the other system. Para transformar las coordenadas que se obtienen de un sistema y pasarlas al otro sistema. AGO also contains superconducting gravimeter. AGO también tiene un sistema de gravímetros superconductores. To monitor the relative changes of the gravity. Para monitorear los cambios relativos en la gravedad. For instance, caused by hydrology in the environment of the station. Por ejemplo, causados por la hidrología en el ámbito de esa estación. And it contains several other instruments, seismometer, geophysical instruments. También hay varios instrumentos geofísicos. So it's really a complete station and very important because there are not so many stations of this kind in the southern hemisphere. Es una estación muy grande y muy importante, aparte porque no hay muchas estaciones así de importantes en el hemisferio sur. Before, in the last 12 years, it was located in Chile, close to Concepción. Antes de estos últimos 12 años, estaba ubicada en Chile, en Costa Concepción. But now it was decided after the strong earthquake in 2010, which caused the station to move by 3 meters. Después del terremoto del 2010, la estación se movió 3 metros. It was decided to move it to a more stable region like Argentina. Se decidió moverla a una región más estable como Argentina. Yeah. De 17 millones de euros de costos adicionales. Yeah. ¿Cuáles son los costos no adicionales? Yeah. So in total it is now 33 million. En total 33 for the launch, just getting the satellites in space. En total el lanzamiento es 33 millones de euros, sí. Euros, yeah.
So it's not so cheap to No get es some muy satellites barato up. mandar un satélite al espacio. Yeah. Yeah. Okay, so let me thank you very much again. And, Les agradezco nuevamente. enjoy the evening. Thank you.